Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Quiero mi conspiración ahora, donde hablaremos acerca de Pearl Harbor y el 9 de septiembre. ¿Qué red se teje en común entre el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941 y la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001? Pareciera que nada. El primero sucedió en medio de un conflicto bélico de carácter global, es decir, la Segunda Guerra Mundial. El otro en supuestos tiempos de paz con un trasfondo de venganza extremista religiosa. El primero fue accionado por el Imperio japonés, el otro por terroristas infiltrados suicidas, según el relato oficial. Eso sí, en ambos casos se gatilló una respuesta bélica de parte de Estados Unidos que cambió la historia. Y a los dos escenarios se les atribuye un complejo de relato de conspiración, ya que están llenos de incongruencias, falta de información y movimientos extraños, días antes de que sucedieran, o situaciones que no se terminan de explicar. En el fondo, estos dos eventos parecen estar relacionados con ataques de falsa bandera, ya que en ambos casos se sabe que existía la información suficiente para detener los hechos y no lo hicieron. El fin último: generar una reacción mediática que justificara lo impensable o lo que nunca nadie quiere, iniciar una guerra, para que murieran miles defendiendo simbolismos patrios mientras se respondían con disparos al miedo real de perder autonomía cultural y una dominante posición socioeconómica. En el caso de Pearl Harbor, un día después del ataque, el presidente demócrata Franklin Roosevelt se dirigió a la nación y al Congreso para romper su promesa de no enviar estadounidenses a combatir en el conflicto. El Senado aprobó la declaración de guerra contra Japón y el eje Berlín-Roma con un contundente 388 votos contra 1, lo que es determinante para lo que sigue en los acontecimientos históricamente ya conocidos. Durante el suceso de Pearl Harbor, Estados Unidos estaba inmerso en una crisis económica producto del bucle de la recesión. Roosevelt estaba convencido de que la mejor manera de terminar con el problema era entrando en la Segunda Guerra Mundial. La idea era que los ingleses comprarían muchas armas y eso reactivaría la industria local, pero no tenían una coartada suficiente para justificar tamaña decisión. Sostienen que el presidente Roosevelt tenía información de inteligencia sobre lo que los japoneses querían hacer, pero no hizo nada. Más bien, dejó que los portaaviones, cazas cero y torpederos del sol naciente atacaran mientras los uniformados del país del norte caían. La ofensiva japonesa dio como balance el hundimiento de 4 acorazados, 3 cruceros, 3 destructores, un buque escuela y un minador, además de otros 4 acorazados de la US Navy resultaron muy dañados, aunque pudieron ser reparados. 188 aviones fueron destruidos y 2.403 estadounidenses, entre civiles y militares, perdieron la vida, mientras otros 1.178 resultaron heridos. Un apocalipsis naval. Pero lo curioso, por no decir derechamente sospechoso, es que justo esa semana se había solicitado que los altos mandos se reportaran fuera de la isla y al momento del ataque el almirantazgo brillaba por su ausencia, mientras los soldados de menor rango sufrieron todo el asedio. Algo similar pasó el 11 de septiembre de 2001, ya que durante días previos al ataque a las Torres Gemelas se hizo un desalojo completo de las cajas fuertes, en tanto que la mayoría de los altos puestos de las grandes corporaciones que funcionaban en los rascacielos no se presentó en la fatídica fecha a sus quehaceres laborales de costumbre. Pero además de la ausencia de los almirantes en Pearl Harbor,
hay algo todavía más relevante. Las unidades que realmente importaban a la flota fueron oportunamente sacadas de la base naval hawaiana un par de semanas antes. Para 1941, la guerra naval estaba cambiando radicalmente. Era el fin de la era del acorazado y esas pesadas unidades de gruesos cañones eran dinosaurios de la guerra de 1914. De hecho, los 4 buques hundidos y 4 dañados eran unidades con más de 30 años de servicio y que estaban a meses de ser dadas de baja. Lo que realmente importaba a la Marina eran sus 6 portaaviones, los portaaviones Lexington, Saratoga, Ranger, Yorktown, Enterprise y Hornet, el verdadero corazón de la flota, su punta de lanza en la era de los portaaviones y a la larga los buques que le darían la supremacía naval a los Estados Unidos tras la batalla de Midway, medio año más adelante. La idea central de permitir el ataque a Pearl Harbor fue que Estados Unidos se uniera a la guerra sin cuestionamientos y así equilibrar las fuerzas de orden de aquel momento, ya que muchos imperios que gobernaban el mundo querían adueñarse de la mayor tajada posible de la torta planetaria. Y el resultado fue tal cual se esperaba: refundar el patriotismo, mayor control para, entre comillas, cuidar a los ciudadanos y que el tema de los problemas económicos pasara casi invisible. La guerra parecía ser la explicación para todo, mientras las arcas gubernamentales volvían a llenarse. Eso sin dejar de mencionar que los multimillonarios del momento, es decir, los apellidos de siempre, le ofrecían recursos y materias primas a los dos bandos en conflicto, sin que nadie levantara una sola queja formal. Además de que no era la primera vez que ocurría, la excusa que Estados Unidos usó para justificar su ingreso a la Primera Guerra Mundial también fue un ataque militar con miles de muertos, sacrificio que despertó un ideal patriótico que reemplazó a la petición pública de no entrar a un conflicto del cual no eran parte interesada ni les afectaba directamente. El Pearl Harbor de la guerra de 1914 había sido el transatlántico Lusitania, hundido por un submarino alemán el 1 de mayo de 1915 tras zarpar de Nueva York y en el cual murieron 1.200 ciudadanos norteamericanos. Como el Pearl Harbor, en este caso también abundan las casualidades. En 1915, el Lusitania era el segundo buque más rápido del mundo y triplicaba la velocidad de los submarinos y torpedos alemanes. La única manera de ser hundido era que la marina germana hubiese sido avisada de antemano de la ruta del vapor de 4 chimeneas, no solo para estarlo esperando, sino para lanzar sus torpedos en el momento justo. Muchos años después, ya en el siglo XXI, el presidente George W. Bush pronunciaba que la lucha contra el terrorismo tenía que ganarse sin tregua ni acuerdos. Fue en ese mismo discurso cuando llevó a cabo la comparación entre los ataques de 1941 a Pearl Harbor con los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, en el Centro Mundial de Comercio en la ciudad de Nueva York. Así, se dio inicio a una lucha abierta contra Al-Qaeda y su exótico líder, Osama Bin Laden. Una guerra infructuosa, por lo demás, que duró demasiado tiempo y que se cerró con cuestionamientos globales, pero con resultados financieros deliciosos frente al dominio del crudo del petróleo. Por supuesto, todo esto sucede una vez más cuando la economía estaba en serio desplome para los norteamericanos. Las comparaciones suelen ser odiosas, pero aquí todo calza, como dice el dicho. Se subraya que al escritorio del presidente llegó un informe emitido el verano anterior por la oficina de campo del FBI en el que se habla del entrenamiento recibido en escuelas de vuelo norteamericanas por hombres de Oriente Medio con antecedentes. Por otro lado, el 6 de agosto se recibe data ultra secreta de que Al-Qaeda podría estar planeando el secuestro de un avión. Sin embargo, se les dio poco seguimiento, o no se quiso mirar. 4 meses antes, un fracasado complot tramado por Ahmed Ressam, un fundamentalista argelino que amenazó con hacer estallar el aeropuerto internacional de Los Ángeles, provocó que la Agencia Federal de Aviación advirtiera a las aerolíneas que debían tener un alto grado de alerta.
Pese a que las redes de contraespionaje funcionaban tan bien por aquel entonces y a sabiendas del odio implacable de ciertos grupos extremistas hacia Estados Unidos, nadie supo de tan sofisticado y hollywoodense ataque hasta que fue transmitido en vivo y en directo a todos los rincones del globo. 18 minutos luego del primer impacto, otro avión se abalanzó contra la segunda torre, imagen que inflamó el asombro y la desesperanza en los millones de ojos testigos. Los políticos estaban convencidos de que se trataba de un ataque que cruzaba todos los umbrales permitidos. Ya no había vuelta atrás. Se encargaron de no dejar espacio a la duda. Y para que el impacto calara aún más hondo, no nos alcanzábamos a recuperar del golpe cuando un nuevo avión se estrellaba contra un edificio emblemático de los Estados Unidos, el ala oeste del Pentágono en Washington. Y aquí comienzan las dudas. En lo oficial, el avión que chocó contra la emblemática sede del Estado Mayor norteamericano era un Boeing 757, un birreactor de fuselaje ancho, nave de grandes dimensiones. Sin embargo, el boquete en el Pentágono no correspondía al diámetro del fuselaje de un 757 ni era más grande, como correspondería por la fuerza del impacto, sino todo lo contrario. El agujero era incluso menor a un avión de combate del tipo F-16, básicamente el que deja un misil aire-tierra del tipo AGM-65 Maverick. En tanto, los rastros de estela de tierra quemada hacia la pared del impacto tienen una sola marca, y no dos, como hubiese correspondido a una aeronave de 2 motores. Toda esta ensalada mientras la prensa hablaba de un cuarto avión que era derribado antes de que impactara la Casa Blanca. En tanto el mundo se venía abajo, George W. Bush se encontraba en un colegio de Florida leyendo historias a unos niños. Su jefe de gabinete le susurró al oído informándole de la tragedia. El presidente continuó leyendo el libro como si nada, o como si ya supiese. Terminó el cuento y 20 minutos después anunció a la prensa acerca del ataque terrorista que se estaba perpetrando. Tras el comunicado, subió al Air Force One y desde el aire activó un plan de respuesta tan coordinado que no es descabellado pensar que todo estaba siguiendo un guión preparado con antelación, igual que en Pearl Harbor e igual que en Lusitania a inicios del siglo pasado. Los absurdos no se hicieron esperar. Estábamos en el alba de una guerra interminable en la que nunca se hallaron armas de destrucción masiva, que entre paréntesis era uno de los objetivos principales de la posterior invasión a Irak. A la familia de Bin Laden, que se encontraba en Estados Unidos en septiembre de 2001, se les dejó salir del país aun cuando los aeropuertos estaban clausurados. Se decía de todo, mientras los propios constructores de las Torres Gemelas no entendían cómo un par de aviones lograron derribar edificios capaces de soportar un terremoto. Además, la manera del derrumbe coincidía con el modo de una demolición controlada con explosivos calóricos, es decir, desde los cimientos de los rascacielos hasta la cúspide, lo que habría sido posible solo si los aviones iban cargados de explosivos y hubiesen impactado dentro del área de los primeros 20 pisos, no en los niveles superiores como pudimos ver en televisión. Los bomberos que participaron afirmaron haber escuchado explosiones y en ciertos videos incluso se ven efectos similares a las detonaciones. Por si fuera poco, otro edificio cercano, la Torre 7, también colapsó misteriosamente. Este rascacielos, bastante más pequeño que las Torres Gemelas, no fue alcanzado ni por un avión ni se encontraba en el área afectada por el derrumbe de los edificios mayores. De hecho, al día de hoy no hay explicaciones lógicas de su caída. Como en una mala película de ciencia ficción, el colapso de la Torre 7 se acepta simplemente porque sí. La casualidad es que en el edificio funcionaba una oficina del Departamento de Inteligencia, lugar que, según algunos investigadores, fue el eje desde donde se articuló todo el atentado. Tras los eventos, la bolsa de Nueva York Sur cerró durante 3 días. Estados Unidos enlutó. Las muertes se contaron por miles, pereciendo exactamente 2.996 personas, incluyendo los 265 pasajeros de los 4 aviones estrellados. Entre las víctimas se contaban también
343 bomberos, 23 policías y 37 guardias de la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, y más de 20 desaparecidos. Lo que no podemos dejar pasar con este evento es que fue el gatillante para una inusitada cantidad de actos y pérdidas de libertades en todo el mundo. Ya nunca más fue igual volar en avión o entrar a un aeropuerto. George W. Bush convenció a su Congreso y al mundo entero de que aumentaran los presupuestos en seguridad y vigilancia. El combate al terrorismo se hizo desplegando más miedo y desconfianza en las masas, incluso después de encontrar a Osama Bin Laden, darle muerte y arrojar su cadáver al mar por, entre comillas, respeto. Quisiéramos saber más de tan extraña decisión, pero no se puede. Los soldados responsables de la misión y de esa extraña decisión murieron pocos días después en inesperados accidentes. Ya no había enemigo, ni testigos, ni guerra, pero el miedo junto a la restricción de las libertades continúa. Solo queda esperar al nuevo enemigo loco y furioso que se levante de un país exótico para reiniciar el ciclo una vez más y como siempre pasa. Antes de cerrar este podcast, una historia curiosa. El 26 de febrero de 1993, el yihadista Ramzi Youssef hizo detonar un coche bomba en los estacionamientos subterráneos de la torre norte del complejo de 110 pisos y 417 metros de altura. El coloso de cristal se tambaleó, pero no se vino abajo, a pesar de que la explosión sucedió en los cimientos de la construcción. Pero el tema acá es otro. En 1997 se estrenó el telefilme En Nombre de Dios, que reconstruía desde la ficción los incidentes del 93. En la escena final, una licencia creativa mostraba a uno de los socios de Ramzi Youssef mirando las Torres Gemelas y diciendo que en una próxima oportunidad las iba a echar a tierra desde el cielo, que, comillas, la venganza de Alá bajaría como un rayo de las nubes, cierra comillas. Pues así como el 11 de septiembre de 2001 fue anticipado por una película, Pearl Harbor también fue predicho por una obra de ficción. En 1937, un año antes de aterrorizar la costa este de Estados Unidos con su transmisión La Guerra de los Mundos, el director y guionista Orson Welles emitió un corto radioteatro que pasó sin pena ni gloria. En este relato, el futuro realizador y protagonista de Ciudadano Kane improvisaba noticias falsas respecto a un ataque sorpresa de la Armada japonesa a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Durante el ataque, en la ficción de Welles, resultaban hundidos los viejos acorazados de la Armada, pero los modernos portaaviones conseguían escapar. Tras eso, el radioteatro de Welles anticipaba que Estados Unidos daba pie a un conflicto más grande y devastador que la Gran Guerra de 1914. Un macabro guión para otro ataque que cambió la historia. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.